Yo nunca creí que el amor pudiera ser un veneno tan dulce. Hasta que esa noche en Huesca lo vi todo, Tomás. Mi obsesión secreta. Besando a Ricardo con una pasión que me arrancó el aliento. Como si mi corazón fuera un vidrio frágil bajo sus pies. En ese instante, supe que mi vida entera había sido una ilusión patética. Un susurro en la sombra que nadie oía. ¿Y si el peor crimen no es amar en silencio, sino odiarte por ello hasta que te consuma? Me llamo Javier. Tengo 18 años y vivo en Huesca. Esa ciudad de Aragón donde las murallas medievales parecen guardianes mudos de secretos que nadie quiere oír. Huesca no es Madrid ni Barcelona. Es un lugar donde el viento del Pirineo te azota la cara y te recuerda que la vida aquí es dura. Como el pan crujiente que comemos con aceite y sal. Mi familia es de las que sobreviven, padre camionero. Siempre en la carretera con olor a diésel en las manos, madre en la fábrica de conservas. Con las uñas teñidas de tomate eterno. Yo. El hijo mediano. El que siempre ha sido callado. Como dice mi hermana mayor. Elena. Pero callado no significa vacío. Dentro de mí hay un huracán que nadie ve. Todo empezó en el Instituto Ramiro y un edificio gris con aulas que huelen a tiza y sudor adolescente. Tomás era el presidente de clase. El chico que todos admiraban sin saber por qué. Alto. Con el pelo castaño revuelto que le caía sobre los ojos verdes como el Ebro en primavera. Y una sonrisa que podía desarmar a un toro. Hijo de un abogado local. Jugaba al fútbol en el equipo del barrio y organizaba las fiestas del instituto con una eficiencia que rayaba en la perfección. Yo lo vi por primera vez en el pasillo. Durante la asamblea de bienvenida del curso. Estaba hablando de unidad y esfuerzo colectivo. Con esa voz grave que vibraba en mi pecho como un tambor. Y yo, sentado en la última fila, sentí que el mundo se inclinaba hacia él. Fue como si el aire se espesara. Como si de repente necesitara más oxígeno solo para respirar cerca. No era solo su físico, aunque Dios. Ese cuerpo atlético forjado en los campos de hierba húmeda de Huesca me quitaba el sueño. Era su forma de ser, confiado. Pero no arrogante, amable con los perdedores como yo. Que nos sentábamos solos en el recreo. Yo era el rarito. El que dibujaba en los márgenes de los cuadernos en lugar de charlar sobre chicas. Mis amigos pocos. Pero leales bromeaban conmigo sobre eso. Pero yo sabía la verdad desde los 14, me gustaban los chicos. No lo había dicho en voz alta. Ni siquiera a Elena. Que era mi confidente para todo lo demás. En Huesca, ser gay no es un escándalo como en las películas. Pero tampoco es algo que grites en la plaza del ayuntamiento. Es un secreto que guardas como el vino en la bodega, fermenta en silencio hasta que explota. Al principio. Mi persecución, así la llamo ahora. Con amargura era inocente. Lo seguía en las redes. Le daba like a sus fotos de excursiones al Pirineo. Donde posaba con la montaña de fondo. Sudado y radiante. En clase. Me sentaba donde podía verlo sin que notara mi mirada fija en la curva de su cuello cuando escribía en la pizarra. Una vez. En el laboratorio de biología. Nuestras manos se rozaron al pasar un microscopio. Su piel era cálida. Como el sol de julio en las terrazas de la ciudad. ¿Perdón? Javier. Murmuró con esa sonrisa ladeada. Y yo balbuceé algo incoherente. Sintiendo que mi cara ardía como las fiestas de San Lorenzo. Esa noche. En mi cuarto con pósters de bandas indie pegados en las paredes agrietadas. Me masturbé pensando en él por primera vez. Fue el comienzo del fin.
Los meses pasaron como el río Isuela. Serpenteando lento pero inexorable. Tomás se convirtió en mi centro de gravedad. Yo, que antes pasaba las tardes en la biblioteca municipal devorando novelas de Vázquez Montalbán, ahora las usaba para espiarlo cuando salía del entrenamiento. Lo veía correr por el parque Miguel Servet, con el balón bajo el brazo, riendo con sus amigos. Una vez, me atreví a acercarme. Oye, Tomás, ¿necesitas ayuda con el discurso para el acto de fin de curso? Él me miró, sorprendido pero genuino. Claro. Tío, pásate por mi casa el sábado. Mi corazón latió como un tambor de Semana Santa. Preparé todo, notas sobre retórica, chistes locales sobre los osenses. Pero cuando llegué a su piso en el casco antiguo, un ático con vistas a las catedrales, no estaba solo. Ricardo estaba allí. Ricardo era el opuesto perfecto a mí, extrovertido, con el pelo negro corto y una mandíbula que parecía tallada en piedra aragonesa. Estudiaba en el mismo instituto. Pero en otra clase, era el capitán del equipo de baloncesto, el que organizaba las juergas en las bodegas abandonadas de las afueras. Cuando entré, estaban en la cocina. Ricardo con un brazo alrededor de la cintura de Tomás, riendo por una tontería sobre un profesor. Ah. Javier. Pasa, Dijo Tomás, apartándose un poco pero no lo suficiente. Ricardo me miró de arriba abajo, con esa ceja arqueada que decía: ¿qué hace este aquí? Hablamos del discurso durante 1 hora. Pero yo no oía nada. Solo veía las manos de Ricardo rozando la rodilla de Tomás bajo la mesa. Casual pero posesivo. Al salir, con el sol poniéndose sobre las torres del aseo, me juré que no volvería a acercarme. Mentira. Solo me hundí más. La rutina se volvió un tormento sordo. En el instituto, veía cómo Tomás y Ricardo se rozaban en los pasillos, un hombro contra el otro. Un susurro en la oreja. Huesca es pequeña, todos lo notaban. Pero nadie decía nada. En esta ciudad de tradiciones católicas y fiestas taurinas, las parejas gays son toleradas si no hacen ruido. Ellos no lo hacían. Eran el dúo perfecto, Tomás. El líder idealista, Ricardo. El protector feroz. Yo. En cambio, era el fantasma. Una noche, en una fiesta de cumpleaños en la discoteca El Tubo, ese laberinto de bares estrechos donde el alcohol fluye como el vino de la región, los vi bailar pegados. La música retumbaba. Luces estroboscópicas pintando sus cuerpos en rojo y azul. Tomás tenía la cabeza en el hombro de Ricardo, ojos cerrados en éxtasis. Me quedé en un rincón, cerveza en mano, sintiendo el ácido del celos quemarme las entrañas. ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Que lo amaba en silencio. ¿Que memorizaba cada gesto de su rostro como un salmo? El dolo empezó a acumularse como nieve en el Pirineo. En casa, mi padre notaba mi silencio. Javier. ¿Qué te pasa? ¿Hijo? Pareces un muerto viviente. Yo mentía. Decía que eran exámenes. Mi madre, con sus manos callosas, me preparaba mi plato favorito, migas con chorizo, y me contaba chismes del barrio. Pero yo no escuchaba. Elena, que estudiaba en Zaragoza, vino un fin de semana y me pilló mirando el móvil con fotos de Tomás. ¿Es él? ¿El del Insti?
Asentí. Y por primera vez lo confesé, lo quiero. Elena. Pero él tiene a Ricardo. Ella me abrazó. Oliendo a perfume barato de la estación. El amor no es una competición. Javi. Pero duele como el demonio. Tenía razón. Cada día en clase. Cuando Tomás pedía voluntarios para el proyecto de historia sobre la guerra civil en Aragón. Yo alzaba la mano solo para estar cerca. Él me sonreía. Me asignaba tareas. Pero sus ojos nunca se quedaban en mí más de un segundo. Era como perseguir un espejismo en el desierto de Monegros, cada paso te seca más la garganta. Una tarde de otoño. Con las hojas amarillas cubriendo las aceras de la calle Coso Alto. El dolor se volvió físico. Estaba en el baño del instituto. Lavándome la cara después de una clase de mates donde no pude concentrarme por verlo garabatear en su libreta. Entró Ricardo. ¿Solo? Me miró en el espejo. Con esa expresión de depredador. ¿Todo bien? Javier. Te veo distraído últimamente. Su tono era casual. Pero había algo debajo. Como el rugido de un río bajo el hielo. Sí. ¿Solo? ¿Cansado? Murmuré. Él se acercó. Abriendo el grifo a mi lado. Mira. Sé que miras a Tomás. Todos lo notan. Pero él es mío. ¿Entiendes? No jodas las cosas. Sus palabras fueron un puñetazo. No lo negué, solo bajé la cabeza. Agua goteando de mi barbilla. Salió sin más. Dejando el eco de su advertencia. Esa noche. En mi cama con el viento aullando contra la ventana. Lloré por primera vez. No por Ricardo. Sino por la verdad, yo era invisible. Un error en el guión de su vida perfecta. Las semanas siguientes fueron un infierno lento. Empecé a evitarlos. Sentándome en el fondo del aula. Comiendo solo en el patio bajo el sauce llorón del recreo. Pero el instituto es un pueblo dentro de la ciudad, los rumores corren como el viento del cierzo. Una chica de mi clase. Marta. Me preguntó si estaba en problemas porque parecía un zombi. Le dije que no. Pero ella insistió, es por Tomás. ¿Verdad? Todos saben que está con Ricardo. Son como inseparables. Su compasión era un cuchillo torcido. En casa. Las cenas se volvieron batallas, mi padre hablando de fútbol. Mencionando cómo el equipo de Ricardo ganó el último partido. Y yo clavando el tenedor en el plato hasta que los nudillos blanqueaban. Come. Coño. ¿Qué te pasa? Gruñía él. Mi madre intervenía. Pero sus ojos decían que lo sabía, los hijos callados esconden tormentas. Intenté distraerme. Me uní al club de debate. Donde discutíamos sobre temas como la independencia catalana o el cambio climático en los valles aragoneses. Allí conocí a Pablo. Un chico de 17 con gafas y acento de Teruel. Que me hacía reír con sus chistes secos. Una vez. Después de una sesión. Caminamos por la plaza de la catedral. Con las luces de Navidad empezando a encenderse, era diciembre. Y Huesca se vestía de blanco y oro. Eres guay. Javier. Me dijo. Rozando mi brazo. Por un segundo. Pensé en intentarlo. Pero entonces vi a Tomás y Ricardo saliendo de una tienda de regalos. Manos entrelazadas.
comprando algo envuelto en papel rojo. El mundo se nubló. Lo siento, le dije a Pablo. Y huí a casa, donde me encerré en el baño y vomité la cena. El amor no era dulce, era bilis. El punto de quiebre llegó en Nochevieja. La familia al completo en la Plaza Mayor, con las campanas repicando y el olor a uvas y cava en el aire. Huesca celebra a lo grande, fuegos artificiales iluminando las murallas. Gente bailando al son de jotas aragonesas. Yo estaba con Elena, forzando una sonrisa mientras masticaba las 12 uvas. Entonces los vi, Tomás y Ricardo, en el centro de la multitud, besándose al dar las campanadas. No un beso casto. No, uno profundo, hambriento, con las manos en la nuca del otro. Ajenos al mundo. La gente aplaudía. Vitoreaba en Huesca. El amor es amor. Siempre que sea discreto. Pero para mí fue el fin. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran arrancado un órgano. Corrí a casa, tropezando en las calles heladas. Lágrimas congelándose en mis mejillas. En mi cuarto. Me tiré en la cama y grité en la almohada hasta quedarme ronco. ¿Por qué? ¿Por qué él no me vio? ¿Por qué mi amor era un crimen invisible? Esa noche, el secreto se rompió dentro de mí. No dormí, planeé. Al día siguiente, primer día del año nuevo, le escribí un mensaje a Tomás: necesito hablar contigo. Es importante. Plaza de San Pedro. A las 5. No esperaba respuesta. Pero llegó: vale. ¿Qué pasa? Mi corazón martilleó. Me vestí con lo mejor que tenía, una camisa azul que Elena decía que me hacía parecer un príncipe, y salí al frío cortante. La plaza estaba vacía. Solo palomas picoteando migas bajo la estatua del santo. Llegó puntual, con su chaqueta de cuero y el pelo húmedo por la niebla. Javier. ¿Estás bien? Pareces destrozado. Sus palabras fueron un bálsamo y un veneno. Respiré hondo, el aliento formando nubes blancas. Tomás. Yo. ¿Te quiero? Desde el primer día. Sé que estás con Ricardo. Pero no puedo más. Es como si me muriera por dentro cada vez que te veo con él. El silencio que siguió fue eterno. Como el eco en las cuevas de Guara. Sus ojos se abrieron. No con horror, sino con una tristeza profunda. Como si hubiera estado esperando esto. Javier. Mierda. No lo sabía. Yo. Te aprecio. De verdad. Eres listo. Sensible. Pero Ricardo y yo. Llevamos 2 años. Es mi vida. Cada palabra era un clavo en mi ataúd. Intenté hablar. Pero la voz se me quebró. Él dio un paso adelante, como para consolarme. Pero yo retrocedí. No. No me toques. Solo. Olvídalo. Corrí de nuevo. Esta vez hacia el puente sobre Elisuela, donde el agua negra reflejaba las luces de la ciudad. Me apoyé en la barandilla, temblando, sintiendo el frío calar hasta los huesos. No era solo rechazo, era la confirmación de mi insignificancia.
En ese momento, toqué fondo, el amor que me había sostenido ahora me ahogaba. Los días siguientes fueron un borrón de nieve y silencio. El instituto se convirtió en una prisión. Evitaba los pasillos donde solía verlo. Comía en el baño si era necesario. Ricardo me miró una vez en el comedor. Con ojos que decían, te lo advertí. Pero no dijo nada. Tomás intentaba acercarse con un hola en el pasillo. Una nota en mi pupitre, hablemos. Por favor. Pero yo lo ignoraba. El dolor se había vuelto una armadura, fría. Impenetrable. En casa. Elena me arrastró a una terapia online con un psicólogo de Zaragoza. No puedes seguir así. Javi, Te estás matando. Las sesiones eran duras, hablar de mi padre. Que nunca había dicho te quiero, de mi madre. Que rezaba por mí en la iglesia de San Lorenzo, de cómo en Huesca. Ser gay era como llevar una cruz invisible. El rechazo no te define. Decía el terapeuta. Mentira. Me definía por completo. Una mañana de febrero. Con la ciudad cubierta de escarcha como un velo nupcial roto. Todo explotó. Era el día del debate escolar. Tema, la identidad en la era digital. Yo era el ponente principal. Hablando de cómo las redes ocultan verdades que duelen. La sala estaba llena, padres. Profesores. Alumnos. Tomás y Ricardo en la primera fila. Inseparables. Subí al podio. Manos temblando sobre el micrófono. Empecé bien, datos sobre ciberacoso. Anécdotas de influencers aragoneses. Pero entonces. Mirando sus rostros, Tomás con esa expresión preocupada. Ricardo con brazos cruzados. Las palabras se torcieron. La identidad no es un like en Instagram. Es confesar lo que te quema por dentro. Aunque te quiten todo. Como amar a alguien que nunca te verá. Perseguirlo en silencio hasta que te das cuenta de que eres solo un eco. La sala se quedó muda. Sentí las miradas, curiosidad. Piedad. Juicio. Tomás se levantó. Pálido. Javier. Murmuró. Pero yo seguí, y cuando te rechazan. No es el fin del mundo. Es el principio de odiarte menos. Bajé del podio en aplausos dispersos. Pero no los oí. Corrí al exterior. Al patio nevado. Donde me doblé en dos. Vomitando palabras y bilis. Ese fue el clímax. No con gritos ni peleas. Sino con una verdad cruda que flotó en el aire como el humo de una hoguera. Tomás me alcanzó en el parking. Solo. Con el coche de su padre rugiendo al fondo. Javi. Por Dios. ¿Por qué no me dijiste antes? Sus ojos estaban rojos. Como si él también sangrara. Porque dolía demasiado. Respondí. Voz ronca. Tú tienes tu vida perfecta con Ricardo. Yo solo quería un pedazo. Él negó con la cabeza. Acercándose. No es perfecta. Ricardo. Es celoso. Posesivo. A veces me asfixia. Pero te juro que no sabía. Por primera vez. Vi grietas en su armadura, el líder exhausto. El chico que también cargaba pesos. No lo besé. No lo abracé. Solo le dije, vete. Encuentra tu verdad.
Yo encontraré la mía. ¿Se fue? Hombros caídos. Y yo me quedé allí. Bajo la nieve que caía suave. Sintiendo por primera vez no vacío, sino libre. Ricardo pagó su precio de forma sutil. Como todo en Huesca. Una semana después. En el entrenamiento de baloncesto. Discutieron a gritos en el gimnasio, voces que se oyeron hasta la calle. Tomás terminó la relación esa noche. En una llamada que él mismo me contó después. En un café discreto de la calle Zaragoza. Me di cuenta de que vivo para complacerlo. No para ser yo. Ricardo se hundió, dejó el equipo. Se aisló en su piso de las afueras. Saliendo solo para trabajar en la ferretería de su tío. Los rumores decían que bebía demasiado. Que su sonrisa de capitán se había torcido en una mueca amarga. No lo compadecí, había sido el guardián de mi silencio. Pero ahora. Su jaula estaba rota. Yo empecé a sanar. Lento como el deshielo en los Pirineos. Volví al club de debate. Donde Pablo me esperó con una cerveza y una pregunta: ¿quieres intentarlo de verdad? No fue amor a primera vista. Sino algo sólido. Como las murallas de Huesca, resistente al viento. Salíamos a caminar por el sendero del río. Hablando de libros y sueños, él quería ser escritor. Yo. Ilustrador. Elena vino de visita y nos vio juntos. Sonriendo por primera vez en meses. Al fin. ¿Javi? ¿Al fin tú? Mis padres lo supieron en primavera. Durante una cena con ternasco asado y vino de la región. Mi padre carraspeó. Mi madre lloró un poco. Pero al final. Mi padre dijo: si te hace feliz. Hijo. Eso es lo que cuenta. No fue un abrazo de película. Pero fue real. Ahora. En junio. Con el sol bañando las plazas y las jotas resonando en las fiestas. Miro atrás y no veo solo dolor. Veo lecciones grabadas en piedra: el amor no se persigue en sombras, se vive en luz. Aunque queme. Tomás y yo somos amigos. Extraños pero cercanos, charlamos de vez en cuando en el tubo. Sobre la uni en Zaragoza. Él está soltero. Explorando. ¿Y yo? Yo estoy con Pablo. Planeando un viaje al delta del Ebro. Huesca sigue siendo mi hogar. Con sus vientos y sus secretos. Pero ya no me ahoga. A veces. En la quietud de la noche. Me pregunto: ¿y si hubiera hablado antes? Pero luego sonrío. Porque el silencio me trajo aquí. A esta versión de mí que respira libre. ¿Valió la pena el fuego? Claro que sí. Porque de las cenizas siempre nace algo más fuerte. La persecución se volvió un ritual masoquista. Cada mañana. Al salir de casa en el barrio de San José, ese laberinto de bloques grises con balcones llenos de geranios. Calculaba mi ruta para cruzarme con Tomás en la parada del bus. El 28. Que sube por el coso bajo. Siempre atestado de chavales con mochilas y auriculares. Él subía en la plaza de Navarra. Oliendo a jabón fresco y a esa colonia amaderada que me perseguía en sueños. Me sentaba 3 filas atrás. Fingiendo leer un libro: El corazón de la piedra aguzada de Alberti. Irónico para mi estado. Pero mis ojos lo devoraban, la forma en que tamborileaba los dedos en la ventanilla. Tarareando canciones de Vetusta Morla. Una vez. El bus frenó en seco en la rotonda de los juzgados. Y su cabeza cayó hacia atrás. Rozando mi rodilla.
El contacto fue eléctrico. Un chispazo que me dejó sin aliento. Perdona, murmuró sin girarse. Y yo asentí como un idiota, sintiendo el calor subir por mi cuello. En el instituto, las clases se estiraban como chicle. Historia con el profesor López. Un viejo cascarrabias con bigote de morsa. Era mi hora favorita porque Tomás se sentaba delante, respondiendo preguntas sobre los maquis en los montes de Huesca con esa pasión que lo hacía brillar. La resistencia no muere, se reinventa, decía. Y yo imaginaba que hablaba de mí. De mi amor escondido. Después, en el recreo, lo veía con su pandilla en el campo de fútbol improvisado, patadas al balón. Risas roncas. Sudor perlando su frente. Ricardo siempre estaba allí, como un satélite, pasándole el agua con una mirada que gritaba posesión. Yo me quedaba en el muro perimetral, mordisqueando un bocadillo de longaniza que mi madre envolvía en papel de estraza, contando las veces que Tomás me miraba por casualidad. Eran 3, 4 al mes. Suficiente para alimentar la ilusión. Pero las ilusiones se agrietan. Una tarde de lluvia torrencial, Huesca en otoño es un diluvio bíblico, con charcos que reflejan las luces de neón de las farmacias. Me quedé atrapado bajo el toldo de la librería Gil. Él salió de la nada. Paraguas en mano. Chaqueta empapada pegándose a su torso. Javier. ¿Vives cerca? Asentí. Corazón en la garganta. Sube. ¿Te llevo? Caminamos juntos por la calle Alfonso II. El paraguas uniéndonos en un espacio íntimo que olía a tierra mojada y a su piel. Hablamos de tonterías, el examen de física, la película de Almodóvar que pasaban en el cine Victoria. Me encanta cómo muestra el dolor real. ¿Sabes? No el de Hollywood, dijo. Yo quise confesarle todo, pero las palabras se atascaron. Al llegar a mi portal, me dio una palmada en el hombro dolorosamente fraternal. Nos vemos. Amigo. Amigo. La palabra me quemó como vinagre en una herida. Ricardo empezó a notarlo pronto. En el pasillo de mates. Me interceptó una vez, bloqueando la puerta con su 1,90 m. Oye. ¿Rarito? ¿Por qué siempre andas detrás de Tomás como un perrito? Su aliento olía a chicle de menta, pero sus ojos eran fríos como el acero de un cuchillo. Negué, tartamudeando, solo. Somos compañeros de clase. El río. Bajo y amenazante. Compañeros. Claro. Pero si le molestas, te parto la cara. ¿Entendido? Asentí, huyendo al baño donde me lavé la cara con agua helada hasta que el espejo dejó de mostrar un cobarde. No se lo conté a nadie, el secreto era mío. Y el miedo también. Las noches eran peores. En mi cuarto, con la lámpara de Ikea parpadeando, escribía en un cuaderno escondido bajo el colchón, poemas torpes sobre ojos verdes y manos que nunca tocarían las mías. Tu risa es el viento que arrastra mis huesos. Garabateaba. Y luego lo rompía. Lágrimas salpicando el papel. Intentaba dormir. Pero los sueños lo traían, Tomás besándome en la catedral. Sus dedos enredados en mi pelo. Despertaba sudado, con la culpa royéndome como un ratón en el queso. ¿Era esto amor? ¿O solo obsesión?
En Huesca, donde las iglesias tocan a difuntos cada atardecer. Me sentía pecador. Mi madre, devota de la Virgen de Pilar, me pilló una vez rezando arrodillado. Dios te escucha. Hijo, dijo. Pero Dios no respondía a plegarias por un chico que ni me veía. Elena vino en noviembre, trayendo el bullicio de Zaragoza. Cenamos en el mesón oscense, con judías blancas y cordero al horno. Y le confesé todo en el camino de vuelta, bajo las farolas que parpadeaban como estrellas cansadas. Javi, eso no es sano. Habla con él. O déjalo ir. Fácil decirlo. Ella tenía su novio, un estudiante de derecho con barba hipster. Yo tenía un vacío. Intenté seguir su consejo, le mandé un mensaje a Tomás sobre un libro de poesía que me recordó a ti. Respondió con un emoji sonriente y gracias. Lo leeré. Cramps. Migajas para un hambriento. El invierno apretó, con nieblas que engullían la ciudad como un sudario. En Navidad, la familia montó el Belén en el salón, figuritas de barro de Olot. El niño Jesús envuelto en algodón. Mi padre cantaba villancicos desafinados. Mi madre horneaba roscos de anís. Pero yo me excusaba para salir, vagando por la feria iluminada de la Plaza de los Reyes, donde Tomás y Ricardo compartían un turrón de Gijona. Los vi desde lejos. Cabezas juntas. Vapor de aliento mezclándose en el frío. Me fui a casa. Me metí en la bañera hasta que el agua se enfrió, imaginando que era su cuerpo contra el mío. El dolor era constante ahora. Un zumbido bajo la piel, como el de una colmena enfurecida. La densa acumulación de rechazo me llevó a rincones que ni yo conocía. Empecé a faltar a clases, alegando migrañas. Huesca en invierno es un caldo de cultivo para ellas, con el cierzo colándose por las rendijas. En realidad, me encerraba en mi cuarto, curtains corridos, escuchando playlists de Rosalía y Bad Bunny en loop. Letras que hablaban de amores tóxicos como si fueran profecías. Aunque no me quieras, yo te voy a querer. Cantaba. Y me reía amargo, porque era verdad y mentira a la vez. Un día, en la biblioteca pública, ese templo de silencio en la calle Zacarías Bikes, me topé con Ricardo solo, hojeando un cómic de superhéroes. Me vio y tensó la mandíbula. Vaya. El fantasma aparece. Intenté pasar de largo, pero él me detuvo. Mira, Javier. No soy un cabrón. Tomás me contó que. Bueno. Que sientes algo. Pero él no. No de esa manera. Déjalo. Por tu bien. Sus palabras eran casi amables. Pero el subtexto era claro: retrocede o sufres. Salí temblando. El libro de Lorca que había ido a devolver cayendo al suelo mojado. En casa. Lo tiré al cajón y me puse a dibujar, Tomás desnudo. Líneas furiosas con lápiz negro. Hasta que el papel se rompió. La familia notó el cambio. Mi padre, con su cerveza en mano viendo el Real Zaragoza en la tele, me dijo una noche: hijo, pareces un alma en pena. ¿Es una chica? Si es así, vea por ella. Su machismo inocente me dolió más que un insulto. No es eso, papá.
Él suspiró, palmeándome la espalda. Los hombres no lloramos. Pero. Si necesitas. Habla. No hablé. Mi madre. Más intuitiva. Dejó una nota en mi desayuno: Dios cura todas las heridas. Reza conmigo mañana. Fuimos a la misa de la Asunción. El incienso envolviéndonos como humo de hoguera. Pero las palabras del sacerdote sobre amar al prójimo como a ti mismo sonaron huecas. ¿Amarme? Imposible cuando me odiaba por desear lo prohibido. Elena me llamó desde Zaragoza. Voz preocupada al otro lado de la línea. Javi. Estás asustándome. Ven un fin de semana. Salimos. Fui. En el tren Albia que serpentea por los campos pelados de Aragón. Zaragoza era un bálsamo, luces de la Basílica del Pilar. Tapeo en el tubo paralelo, patatas bravas y vermú. Y Pablo. El chico del club de debate. Que casualmente estudiaba allí. No. No era casual, Elena lo había arreglado. Cenamos en una tasca del aseo. Él con su camiseta de Radiohead. Yo forzando sonrisas. Eres artista. Muéstrame algo. Le enseñé un dibujo en mi móvil, un paisaje de Huesca al amanecer. Y sus ojos se iluminaron. Es crudo. ¿Real? Como tú. Por un segundo. El mundo se enderezó. Pero al volver al hotel. Solo. El fantasma de Tomás regresó. Y lloré en la almohada hasta el alba. De regreso en Huesca. El Turning Point se cocinaba lento. Una tormenta de nieve cerró la ciudad. Cancelando clases. Me quedé en casa. Pero el aislamiento amplificó todo. Hojeé el Instagram de Tomás, fotos de él y Ricardo en una cabaña en el Pirineo. Nieve en el pelo. Besos robados ante la chimenea. El caption, mi refugio. Mi todo amor en la nieve. Bloqueé la cuenta. Pero el daño estaba hecho. Esa noche. En un arrebato. Le escribí un email anónimo desde una cuenta falsa: sé lo que haces con Ricardo. Eres hipócrita. Predicando unidad mientras escondes tu verdad. Lo envié y vomité en el fregadero. Horrorizado por mi propia veneno. No respondió, quizá no supo. Pero yo sí, había cruzado una línea. Y no había vuelta atrás. El remordimiento me consumió. Caminé por las calles nevadas. Botas crujiendo en la blancura. Hasta el cementerio de San José. Donde las lápidas heladas me miraban acusadoras. Me senté en un banco. Viento aullando. Y por primera vez pensé en el fin, un salto a Lisuela congelado. O pastillas de la farmacia de mi madre. No lo hice, el frío me salvó. Aclarando la mente. No por él. Me dije. Por ti. ¿Javi? Sobrevive. La confesión en la plaza fue solo el detonante, el verdadero turning point fue lo que vino después. Tomás. Destrozado por mi revelación. Empezó a distanciarse de Ricardo. Lo noté en los pasillos, menos roces. Miradas evasivas. Una mañana. En el baño del Insti. Oí su discusión, estás cambiado desde que ese niñato te habló. ¿Qué coño pasa? ¿Tomás? Voces ahogadas por el eco de las baldosas. Tomás, no es por él. Rick. Es por nosotros. Me ahogas.
El golpe de la puerta. Ricardo saliendo furioso. Yo me escondí en un cubículo. Corazón latiendo como un tambor de pasión gitana. Pero mi propio abismo se profundizó. No dormía, comía poco. Perdiendo peso hasta que mis pómulos se afilaron como cuchillos. En clase. El profesor de literatura me llamó al tablero para analizar un poema de Machado, Caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Mi voz tembló al leer. Y cuando terminé, la clase aplaudió. Pero Tomás me miró con ojos que decían lo siento. Después, en el pasillo, me acorraló, Javi. Tenemos que hablar. De verdad. Negué. Escapando al patio donde me fumé un cigarro robado a mi padre. Humo mezclándose con la niebla de marzo. La familia intervino. Mi madre me llevó al médico de cabecera. Un viejo de bigote blanco en la consulta del centro de salud. Depresión. Señor. Recete antidepresivos y terapia. Las pastillas eran amargas. Como el jerez que bebía mi abuelo. Pero ayudaban a suavizar los bordes. Elena vino de nuevo. Trayendo libros de autoayuda, el monje que vendió su Ferrari. Ridículo pero efectivo. Lee. Javi. Y sal. Huesca no es el fin del mundo. Salí con ella a la bolera del parque. Risas forzadas al tirar bolas defectuosas. Pero por primera vez en meses. El peso se aligeró un poco. Ricardo. Meanwhile. Se volvía un volcán. Me esperó una tarde después de clase. En la salida trasera. Cigarro en boca. Tú. Esto es por ti. ¿Verdad? Le metiste mierda en la cabeza. Su puño se cerró. Pero no golpeó, en cambio. Escupió al suelo. Eres patético. Javier. Un perdedor que no sabe perder. Sus palabras me barrieron. Pero en lugar de huir. Lo enfrenté, tal vez. Pero al menos soy honesto conmigo. Se rió. Amargo. Y se fue. Esa noche. Tomás me llamó un número que había conseguido de la lista de clase. Rick y yo. Hemos terminado. Por Dios. Javi. ¿Qué has hecho? No era acusación, era súplica. Colgué. Lágrimas calientes en las mejillas. El punto más bajo fue una noche de insomnio. Caminando solo por las murallas. La ciudad dormía. Solo el ulular de un búho en los árboles. Me paré en el arco de la morería. Mirando el vacío. Pensando en saltar. El viento susurraba secretos antiguos. Y por un segundo. Vi mi vida como un hilo roto, infancia en los campos. Sueños de arte en Barcelona. Amor no correspondido. Pero entonces. Un mensaje de Pablo, oye. ¿Vienes al debate en Zaragoza el sábado? Te echo de menos. Simple. Pero ancla. Volví a casa. Me tragué una pastilla extra. Y dormí soñando no con Tomás. Sino con un lienzo en blanco. El clímax no fue un estallido, fue un susurro amplificado en la sala de debates. Preparé mi discurso como un exorcismo, palabras sobre identidad. Ocultas tras máscaras digitales. El precio de callar. La noche antes. Ensayé frente al espejo. Voz quebrada pero firme.
No se trata de likes, sino de vidas. Tomás me había mandado un mensaje: estaré allí. Hablemos después. Ignoré. Pero el nudo en el estómago creció. El día llegó con sol primaveral. Huesca despertando con aroma a pan recién horneado de la tahona de la esquina. La sala del ayuntamiento estaba abarrotada, alumnos. Padres con cara de aburrimiento. Profesores anotando. Subí al podio. Micrófono frío en la mano. Viendo a Tomás en primera fila. Solo Ricardo ausente. Empecé, en una ciudad como Huesca, donde las murallas protegen pero también encierran. La identidad es un secreto que cargamos solos. Palabras fluyeron. Citando a Goytisolo. Hablando de amores prohibidos en la literatura española. Entonces, el desvío: imaginad amar en silencio. Perseguir una sombra que nunca se gira. No es romántico, es destructivo. Y cuando confiesas, el mundo no aplaude, juzga. Miré a Tomás. Ojos en ojos. Pero el verdadero coraje es soltar la máscara. Aunque te dejen sangrando. El silencio fue ensordecedor. Roto por aplausos tibios. Bajé. Piernas de gelatina. Y Tomás me siguió al pasillo. Javi. Eso fue. Sobre mí. ¿Verdad? Asentí. Pared contra mi espalda. Sobre todo. Sobre mí. Sobre cómo tu rechazo me rompió. Pero también me reconstruyó. Él se acercó. Mano en mi brazo cálida. Tentadora. No te rechacé. Solo no lo vi venir. ¿Y ahora? Con Rick terminado. Me doy cuenta de que quizás. Sus labios se entreabrieron. Pero yo lo detuve. No. No quiero ser el rebote. Quiero ser visto por quien soy. No por lástima. Lo empujé suave. Saliendo al sol. Donde Pablo esperaba con una sonrisa. Brillaste ahí arriba. Ricardo apareció esa tarde. En el parque. Borracho de cerveza de lata. Tú. Ruin. Se abalanzó. Pero Tomás intervino. Interponiéndose. Basta. Rick. Se acabó. Puñetazos volaron, nada grave. Moretones en la mandíbula. Pero la policía local los separó. Ricardo terminó en el calabozo por la noche. Liberado con una multa. Perdóname. Me dijo después. En un mensaje ebrio. Fui un idiota. No respondí, el perdón vendría. Pero no gratis. El Ucao Trao fue un deshielo lento. Tomás se alejó para encontrarse. Yéndose a un curso de verano en Barcelona, leí sobre ello en redes. Sin estalquear ya. Ricardo se reformó, volvió al baloncesto. Pero humilde. Ayudando a novatos como yo solía ser. Me cruzamos en el mercado de la plaza de Abastos. Él con una bolsa de patatas. Javi. Lo siento de verdad. Fui un capullo. Le di la mano, todos lo somos a veces. Yo florecí con Pablo. Nuestras primeras citas, picnic en el Mal del Pirineo. Besos torpes bajo las estrellas. Hablando de miedos, él de su dislexia. Yo de mi armario roto. En junio.
Huesca estalló en fiestas, bolillos, vaquillas, jotas que hacen vibrar el suelo. Bailamos en la plaza. Sudor y risas. Y por primera vez me sentí entero. La familia abrazó el cambio. Mi padre me vio con Pablo en una cena. Y aunque carraspeó, dijo, parece buen chaval. Mi madre rezó una novena por nosotros. Elena fue la madrina de facto. Planeando viajes. Ahora, en el crepúsculo de verano, camino por las murallas con Pablo. Mano en mano. Tomás es un recuerdo cálido. No quemante. El de ¿y si el amor oculto es solo el prólogo de uno verdadero? La vida en Huesca sigue, vientos. Piedras. Secretos. Pero yo ya no escondo los míos. Soy libre. Y eso basta.